Bienvenida Maggi, bienvenida Mayita. Hola, ¿cómo están? Todo bien, gracias a ¿Sí Dios. me escuchan bien? Sí, perfecto, Ok. perfecto. Listo, ok, nosotros quedamos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, y Eh, quedamos exactamente en la foto donde estaba la gran multitud. No era ahí, no es en la que se me pasó hoy. Estábamos en la anterior. Sí, ¿no? Ahí tenemos ahí estamos en el capítulo 8, estamos ahí. Ahí sí, Ajá, En el ahí, 8. sí, ahí, ahí en el 8. pues, Me devuelvo. sí, tienes que volverte al otro, Ujú, sí, sí, sí. la de la semana pasada. Es que ese te puse porque ya casi entramos ahí. Ok. Regálame 5 minutos, No, chiquillos, no, por favor. tranquila, tranquila, tranquila. 7, 9, multitudes, sí, a ver, no, es esa. Sí, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Qué bendito, perro. Creo que era esta. A ver. 7, 9. Ujú. ¿Dónde está la foto de la multitud? La gran multitud. Ajá, 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 ajá. Ya, ya. Ahora Eh, sí, ahí estamos. esa, ¿verdad? Perfectamente, ahí Ujú. estamos. Ok, ahí podemos. Sí, perfecto. Ok, entonces vamos ahí. Entonces leíamos ahí en el 7:9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas, que son símbolos de victoria, en las manos. Entonces recordemos que también que las palmas eran usadas en la famosa fiesta de los tabernáculos que está descrita en Levíticos 23, que es la fiesta que recuerda el momento que salieron de Egipto, ¿verdad? Para ir a rumbo a la tierra prometida. Y recordemos también que estamos en un paréntesis, ya vamos a estar entrando en varios paréntesis, y el paréntesis continúa, y en esta segunda visión de este capítulo, a Juan se le muestra, y a nosotros por supuesto, se nos muestra lo que sucederá con las almas de los vencedores que sean muertos, o sea, que mueran durante la gran tribulación después de que se complete el número determinado y sean resucitados y llevados al cielo. Eso es interesante porque el Señor tiene establecido exactamente quiénes y cuáles y cuándo serán completado el número de los redimidos. Algunos detalles interesantes también que vemos es en el siguiente, dice Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, porque él preguntó, ¿quiénes son? ¿Y estos quiénes son? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta multitud, entonces, vestida de ropas blancas, tiene algunas características. Por ejemplo, Apocalipsis 7:9, en la que sigue, una de esas características es que nadie podía contar. Nadie podía contarlos. Puede ser que no se refiera a que no pudieran ser contados, sino que al mirar tan numerosa multitud, ningún hombre era capaz de decir su número. Esta multitud estaba compuesta no solo de judíos, sino también de todas las naciones, dice que las tribus, pueblos y lenguas, todas las naciones gentiles. Y recordemos que estos murieron por la mano del anticristo. Y ahora son salvos, pero no pertenecen a la iglesia. Recuerden que ellos están
ellos están, ya no entraron, podemos decirlo de esa manera, no entraron en el tiempo de la iglesia, sino que ahora están en otro tiempo y ahora ellos son salvos de una manera diferente. Su testimonio es el cumplimiento de Mateo 24:14, cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si lo analizamos en el contexto de Mateo 24 y de Mateo 25, entendemos que Jesús está hablando de los últimos días para que venga el fin. De hecho, uno de los grandes problemas que hay cuando se estudia y analiza Mateo 24 y Mateo 25 es que muchos quieren sacar muchos textos que están ahí en esos pasajes para aplicarlos a la iglesia. Y recordemos que esos textos no se aplican a la iglesia, se aplican a Israel. Se aplican a Israel. Por eso viene la confusión de que se le está hablando a Israel, a la iglesia, y que la iglesia aquí, la iglesia ya no está. Entonces se le está hablando a Israel. Así que eso es algo de lo que tenemos que tener claro. Ay, un saludo ahí, estoy viendo mi hermana Miriam, a tu esposo ahí. Dios te bendiga, mi hermano, qué bueno verlo. Lo tengo aquí cerquita, ¿verdad? Como a un par de horas por ahí. Ya, salúdelo. Amén, igualmente, bendiciones, don Edgar. Amén, amén, qué Saludos a doña bueno. Silvia. Claro, gracias, gracias, qué bueno verte. Gracias, igual. Así se ve Gusto. pequeñito aquí. Estaba escondido, pero ya Sí, apareció. sí, ahí yo lo vi que se, ¡pum!, apareció. Ok, luego tenemos el siguiente punto, es Apocalipsis 7:9, pero en la parte B, dice que esta multitud estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Quiere decir que fueron redimidos por la sangre del Cordero, porque solo por la sangre de Cristo somos salvos, y fueron hechos aceptos delante de Dios, por eso se les concedió el estar delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Acuérdense bien de este es un punto importante para siempre enfocarlo. Ellos no están sentados en los tronos, ellos están delante del trono. Los que estamos sentados en el trono con el Señor somos la iglesia, porque se nos ha prometido que, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando el mensaje a las iglesias? Se les promete a la iglesia sentarse en su trono. Es a la iglesia que se les promete estar ahí. Ellos no, ellos están delante del trono. Son salvos, por supuesto, pero están delante del trono. Luego Apocalipsis 7:10 dice que clamaron a gran voz. Esta inmensa compañía de mártires de la gran tribulación le dieron a Dios toda la gloria por haberle salvado, reconociendo así que solo hay un Salvador, reconociendo que solo hay un Salvador y ese es Jesús, el Cordero de Dios, quien quita el pecado de la humanidad. Apocalipsis 7:13 dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son aquellos de quienes Daniel había profetizado como los santos del Altísimo. Daniel 7:21 al 27 dice eso. Dice Daniel 7:21 al 27, habla de los fuertes y el pueblo de los santos. Daniel 8:24 habla del el pueblo santo. Y son los mismos a quien Jesús se había referido también en Mateo 24:9 y en Mateo 24:22, cuando dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Los mismos que Juan había visto bajar bajo el altar, cuando dice en Apocalipsis 6:9 al 11, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Apocalipsis 6:9 al 11. Entonces, los perseguidos y muertos por el anticristo también son ellos. Dice Apocalipsis 13:7, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También estos son los que no aceptan la marca del anticristo. Ya eso lo veremos más adelante. Pero recuerden que así como el Señor sella a sus hijos con el sello del Espíritu Santo, el diablo, que es un imitador, también los sellará con ese número, que es el máximo número o el máximo número de hombre o de humanismo. Y eso está en Apocalipsis 15:1 al 4. Entonces, los que rechazan al ecumenismo del falso profeta y de la iglesia apóstata, Apocalipsis 17:6,
son también estos que han salido ahí, que no quisieron unirse a la iglesia apóstata. Recuerden que durante la gran tribulación va a haber un momento, se lo vamos a ver más adelante, pero va a haber un momento donde todas las iglesias van a ser unificadas por el mismo anticristo, las va a unificar a todas. Y entonces va a entrar ahí, por supuesto, todavía más apostasía. Y estos que están ahí también son los mismos de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que ya llegaremos ahí. Entonces, todos estos representan a esas personas que van a ser perseguidas, que van a ser, les van a cortar la cabeza, porque así lo dice la Biblia. O sea, en otras palabras, van a tener que dar su vida por Cristo. Entonces, uno dice, bueno, qué fácil, dice nada más dar la vida por Cristo. Y tal vez esta personaje que estábamos hablando ahora, que dejó una guía para por si acaso alguien de la iglesia se queda durante la gran tribulación, seguro me imagino que uno de los puntos fue ese, o sea, de su vida por Cristo. Suena muy fácil decirlo, pero realmente las personas, va a ser por eso yo les decía, va a ser una gran tribulación desde el inicio. Porque si usted tiene que sellarse para ir a echarle gasolina al carro, si tiene que sellarse para ir al supermercado y poder comprar, ya eso es un gran problema. Ahí sí tiene que usted realmente pensarlo y estar claro. Por eso hay gente que dice que para aquellos que se quedan no hay salvación. O sea, eso solo Dios lo sabe. Si personas se quedan, digámoslo de esta manera, si personas creyentes se quedan, bueno, primero, si se quedan es porque yo creería que nunca recibieron a Jesús como Salvador, porque dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo diría, entonces nunca recibieron a Cristo como Señor y Salvador. O sea, simplemente fueron simpatizantes, pero no fueron creyentes. Entonces, creo que si eran simpatizantes y no eran creyentes, menos durante la gran tribulación van a ir a dar su vida por Cristo. O sea, y menos si ya no hay ninguna iglesia que les esté ningún pastor y ningún creyente que les esté dando estudios bíblicos o recordándole leer la Biblia o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sería demasiado complicado. Pero, sin embargo, como les decía, ahí va a haber ese momento. Dime, Luis. No, que quería aportar que también eso es en el plano individual, pero si tomamos en cuenta que a lo mejor esas personas tienen familia y que ven que la familia está padeciendo hambre o que Cierto. les van a hacer cosas en contra por culpa de él, de no hacer, ponerse de acuerdo con este todo nuevo sistema, entonces también incluso se pone mucho más pesado, ¿verdad? Que por mi culpa mi hija no puede comer, por culpa mía la familia no está haciendo esto, nos están llevando Sí, a sí, sí, arrinconarnos a esto, entonces no sí. solamente soy yo, sino que otras vidas que yo también toqué en ese momento a hablar por ellas. Exacto. Eso es muy cierto. Buen punto. Eso es buen punto porque tal vez por mí yo digo, está bien, pero cuando veo que, sí, que alrededor mío hay gente que depende de mí, que también está en esa situación. Y muchas familias van a vivir eso, porque estas personas nuevas que van a ir recibiendo al Señor, porque ya hablamos de que van a ver, mencionábamos, Luis, la vez pasada que van a haber como 4 campañas evangelísticas. Si vos entendés ese término, ¿verdad? Que era de los allá de los 80 de nosotros, campañas evangelísticas, ¿verdad? Bueno, esas campañas evangelísticas, va a ser, una de ellas va a ser los 144,000 que van a predicar. Otra es los 2 testigos que van a predicar. Y la otra es el ángel de Apocalipsis capítulo 14, que ya llegaremos ahí, que va a ir a predicarle a toda lengua, tribu y nación. O sea, imagínense, mucha gente se va a convertir, no solo judíos, sino también gentiles, que se van a convertir durante el tiempo de la gran tribulación. Y ahora imagínate pasar por precisamente esa posición en la que porque la persona que recibe ese sello ya ahí ya no tiene vuelta atrás, ya no hay manera ya no, ya aceptó a Satanás y listo. Pero, habrán muchos que ya vimos, una multitud que son los que van a ir muriendo y luego dice Juan que ve una gran multitud, o sea que serán muchos, 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 muchos. Y yo imagino que será como el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando estaban allá siendo comidos por los leones, siendo quemados en las hogueras, perseguidos, etcétera. Por millones murieron
por causa de Cristo en aquel tiempo. Miles, miles, miles murieron por causa de Cristo a través de toda esa historia y sin contar la famosa, entre comillas, Santa Inquisición, ¿verdad? Que se vivió. Todo eso realmente nos indica que también en ese tiempo pues tendrá mucha fortaleza para poder entregar sus vidas para Cristo. Entonces, es muy buen punto. Luego tenemos Apocalipsis 7:14, que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Definitivamente, esta multitud no es la iglesia, ya lo dijimos, ni pertenecen a la iglesia porque la iglesia fue arrebatada antes de la gran tribulación y es en este verso de Apocalipsis 7:14 donde uno de los ancianos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, le señala a Juan que estos son los que han salido de la gran tribulación. Claro, son los que salen victoriosos y ahora son salvos por haber dado sus vidas por causa de Cristo. Luego tenemos Apocalipsis 7:15, que dice, le sirven día y noche en su templo. Estos fueron resucitados y ascendidos al cielo al concluirse el número de los mártires de la gran tribulación. O sea, Dios lo tiene todo claro, ¿sí? Perdón, no se está compartiendo, ¿verdad? No, no, eso está bien, hasta ahí. Porque ya la que sigue es la que te envié. Ah, ok. Sí, Con sí, razón yo ahorita. decía, qué raro, se me pone en negro. No, no, Perdón, no, siga. solamente estamos llegando ahí hasta las 7:15, hasta ahí. Ok, ok, Sí, ok, listo. entonces, no, estábamos mencionando que el Señor tiene claro cuál va a ser el número de esos mártires, o sea, cuál es el número de aquellos que van a sufrir durante la gran tribulación. Y 7 años después del levantamiento de la iglesia va a suceder todo esto. Estos tienen palmas en sus manos, señal de que vencieron y sirven día y noche en su templo delante de su presencia. Entonces, mientras Pau nos lleva a la siguiente presentación, vamos a hacer así rápidamente un resumen entonces de lo que hemos visto. Hasta aquí hemos analizado entonces el primer paréntesis, donde nos encontramos con los 144,000 de cada tribu de Israel. Recuerden que cuando leemos la Biblia en Apocalipsis, no estamos leyendo solamente ok, Luis, me dirijo a ti porque no tienes todavía el material, pero hay una foto que tenemos que después la vas a ver ahora, donde vamos marcando punto por dónde vamos durante el tiempo de la gran tribulación, o sea, punto por punto, que si uno logra visualizar bien esa imagen, es más fácil a la hora de recordar, ahí la tenemos, esa. Es más fácil visualizar cómo se maneja todo el apocalipsis. Entonces, vemos en el punto 1 el arrebatamiento, ya el punto 2 comienza el tema de los juicios de los sellos y vemos cada uno de los 7 sellos que van desatando diferentes juicios y luego vienen las trompetas y luego vienen las copas y ahí algunos eventos, pero si lo vemos de esta manera es más fácil para analizar lo que estamos viendo. Entonces, hemos analizado que no solo vamos viendo uno por uno de los sellos, 7 trompetas, 7 copas, sino que dentro de cada una o en medio de cada una de estos hay momentos en que se da un paréntesis, que es donde se comienza a mencionar un evento que se aparta totalmente de lo que estamos hablando. Entonces ahí donde estamos analizando el primer paréntesis. En el primer paréntesis nos encontramos con los 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel. La multitud vestida de ropas blancas que acabamos de analizar, que representan a los salvos de todas las naciones que salen de la gran tribulación. Debemos añadir que los 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra descritos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, están como preparando el ambiente para los siguientes juicios de las trompetas. Siempre que viene algo más grande, ya hay como una preparación para que todos estén como atentos a lo que viene. Y allá en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 1 al 6, se nos mencionan también
caballos y los cuatro vientos de los cielos, que eso en algún momento creo que lo habíamos leído ya, una representación de lo que eran los cuatro jinetes en los cuatro caballos, que también ya se estaba mencionando en el libro de Zacarías capítulo 6. Entonces ahora vamos a continuar, a darle continuación a los 7 sellos y a las 7 trompetas. Entonces, continuamos con los 7 sellos, inicio de las 7 trompetas, el séptimo sello y las 7 trompetas. Entonces, vamos al siguiente. Aquí vamos a entrar al evento número 9, ahí es donde estamos, el evento número 9, dentro del periodo de los 7 años de tribulación. En la siguiente, en este punto 9, el séptimo sello introduce, eso es lo que vamos a abrir aquí ya, ahora sí, vamos por fin llegamos, porque todo lo que hemos venido haciendo es abriendo sellos y ahora por fin el séptimo sello que introduce los juicios de las 7 trompetas que terminan el primer cuarto del periodo de la tribulación y preparan el ambiente para un periodo aún peor llamado el día de su ira, o sea, el día de la ira de Dios. El séptimo sello, 7 ángeles y 7 trompetas. Entonces vamos a ir a la lectura de este sello. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice el verso 4, que sigue. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, vamos al desglose de este capítulo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, nos habla del silencio en el cielo. Silencio en el cielo. Aquí encontramos el segundo paréntesis. Estamos hablando, ya vamos a entrar a las trompetas, pero de repente hay un paréntesis y nos habla del silencio en el cielo. Este silencio tiene una duración de media hora en el cielo. Es el segundo paréntesis que sucede en el libro de Apocalipsis y comprende los versículos del 3 al 5. Este silencio es un silencio de asombro. Juan ya no oye voces, Juan ya no oye cantos ni diálogos, no oye instrucciones, no se escuchan truenos, ni juicios, ni lamentos. Es un largo silencio de asombro. La pregunta es, ¿por qué tanto asombro? Y la respuesta es porque en el cielo, vamos a la siguiente, porque en el cielo nunca hay silencio. En el cielo nunca hay silencio. ¿Por qué decimos eso? En el cielo nunca hay silencio, porque los serafines cantan y dicen día y noche, santo, santo, santo. Ahí está Isaías capítulo 6, versículo 3. En el cielo también hay fuego, como dice Génesis 19, 24. En el cielo hay llamado, como está establecido en Génesis 22, 11. En el cielo hay ángeles, como lo indica Génesis 28, 12. En el cielo hay alimento, como lo dice Éxodo 16, 4. En el cielo hay tesoros, como lo dice Daniel 28, 12. En el cielo hay carros de fuego, como lo establece Segunda de Reyes 2:11. En el cielo hay ejércitos, como lo dice Segunda de Crónicas 18:18. En el cielo hay maná y trigo, como lo establece el Salmo 78:24. Y en el cielo hay tronos, como lo mencionaba Mateo 5:34. Mateo 5:34. Entonces es importante recordar que la semana 70 de Daniel es una semana de 7 años proféticos. Un día representa un año. Así que media hora profética equivale más o menos a 3 días y medio. 3 días y medio de silencio en el cielo.
Este silencio se da porque hay una expectación en el cielo, porque lo peor está por suceder en la tierra. Lo peor. O sea, nosotros tenemos la costumbre de decir, lo mejor viene. En ese tiempo va a ser de otra manera. Más bien van a decir, lo peor está por venir. Además, hay silencio porque algo excepcional y maravilloso va a suceder en el cielo. Solo hay dos ocasiones más cuando en el cielo hay silencio. Dos ocasiones. La primera vez es cuando el cielo guardó silencio, fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Mateo 27:45. Nos imaginamos que tuvo que haber un silencio, tristeza, dolor por la muerte del Señor. Se mencionan también 3 horas de oscuridad, o sea, entre el mediodía y a la hora sexta y la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde. Lucas 23:44-45 fue el tiempo de silencio. Eso tuvo que provocar definitivamente un silencio en el cielo, como lo dice también, hay un texto en Amós 8:9. Si alguien me puede leer por ahí, Amós, libro de Amós, capítulo 8, versículo 9. Sería interesante leerlo. Amós capítulo 8, versículo 9. Yo lo Ah, tengo. ajá, ¿qué dice? Amós 8:9 dice, bueno, nueva traducción viviente estoy. Sí, está bien, está bien. En aquel día, La aceptamos, la dice, aceptamos, la aceptamos por ahora. Sí, sí. en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Ahí está. Es profético de lo que iba a suceder. Acuérdense que los que vamos al cielo solo leemos la Reina Valera, Pavo. Sí, Vea, sí, vea. yo sé, la tenía simplemente para comparar el error de mis hermanos. No, yo soy Reina Valera, de hecho no sé por qué está en nueva traducción viviente. No, y bueno, ustedes son testigos que todos los mensajes que yo daba ya en Vancé, siempre ponía la versión que estaba leyendo, y entonces o sea, yo hago una combinación, traducción, nueva versión internacional, esta viviente, las Américas, o sea, yo hacía una combinación de toda la Reina Valera. Lo que pasa es que muchos, como mencionaba Luis, que La costumbre. prácticamente nos acostumbramos a leer solo la Reina Valera, Ujú. prácticamente nos aprendimos muchas ideas y textos de la Reina Valera, pero realmente al final, Uno siente raro, es sí, eso, es sí, la sí, sí, costumbre. exacto, es la Pero yo soy costumbre. Reina Valera, Sí, sí, pero no al me acomodo. final, sí, sí, al final, como le digo, hay que tratar por ejemplo, yo cuando daba una enseñanza, me gusta sacar de algunos textos de otras versiones para tal vez aclarar más el punto, pero realmente no hay ningún problema. Lo que sí tengo claro es que Dios siempre va a guardar su palabra, siempre la va a guardar, siempre, no importa dónde venga la versión, Dios siempre va a guardar su palabra. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra No no pasará. pasará. Ok, De hecho, entonces, un paréntesis, perdón, sí, metiendo. sí, Una vez sí. en Fundamento nos preguntaron eso, que si les podíamos decir en el tema de la Biblia, cuál era Ajá. la versión, la que es la correcta, que Ah, sí, todas que les dijéramos que cuál era la versión y sí, sí, nosotros, que no podemos, ¿verdad? sí, Pero sí, sí, sí. sí, yo obviamente después les Mm, dije Reina Valera, pero allá claro, cada quien, no mentira. claro, claro. Ok, luego tenemos, bueno, la segunda vez que hay un silencio es en Apocalipsis 8:1, que es ¿verdad? Que estamos mencionando. Y la tercera vez que se provocará silencio en el cielo, pongan atención a esto, la tercera vez que se provocará silencio en el cielo será en el momento del arrebatamiento. Y esto, ¿por qué lo digo? Lo encontramos en el momento del rapto. Y lo podemos mencionar de una manera profética en el libro del Cantar de los Cantares. Mire por un momento el Cantar de los Cantares. Dice, Cantares capítulo 3, versículo 6, dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? La que sube aquí definitivamente, este libro de Cantares lo que está diciendo ahí ahí está escondido el arrebatamiento.
porque la que sube es la iglesia. Y queda claro porque sube de en medio del mundo, sube del medio del desierto. Es ungida, de ahí viene la mirra, y es conocida por sus oraciones, o sea, por su incienso. La versión antigua, que es otra versión, hablando de las versiones, ¿verdad? La versión antigua, Reina Valera antigua, dice, se lee así: ¿quién es esta que sube del desierto como columnita? En todas las versiones usted va a leer que dice columna, pero la versión antigua dice como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Entonces, la versión antigua menciona a la iglesia como columnita de humo, como algo muy amado, muy delicado, muy apreciado. Y así somos usted y yo para nuestro Dios. Así que la que sube definitivamente es la iglesia, y los ángeles se sorprenderán y tendrán definitivamente que guardar silencio al ver a la novia subiendo para encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, este texto del libro de Cantares se puede unir a otros eventos que relatan proféticamente el traslado de la iglesia al cielo, pero siempre teniendo claro que el rapto o traslado de la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Por eso cuando los ángeles ven, tienen que guardar silencio y observar y hacer la pregunta: ¿quién es esta? Porque se asombran de la belleza de la iglesia. El apóstol Pablo le explica, o lo explica de esta manera en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. La iglesia es un misterio. Era un misterio en el Antiguo Testamento. Nos está hablando de una revelación nueva dada por el Espíritu Santo, en este caso a Pablo, acerca de la resurrección, es decir, del arrebatamiento, del rapto, el traslado al cielo. Y sigue diciendo: todos ciertamente no dormiremos, porque en el momento del arrebatamiento muchos cristianos estaremos vivos, pero todos seremos transformados, tanto aquellos que están muertos como aquellos que están vivos seremos transformados. Teniendo esto claro, entonces tenemos que tomar en cuenta algunos otros ejemplos del Antiguo Testamento que son figura profética del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, además del ya visto en Cantares, tenemos también el ejemplo de Enoc. Enoc era un gentil y podemos identificarlo como símbolo de la iglesia. Fue sacado del mundo antes del diluvio, mientras que Noé y su familia, simbólicos de los judíos, vean, tomen en cuenta eso, simbólicos de los judíos, fueron preservados a través del diluvio, Génesis 5:21 al 24, igual que todo el pueblo de Israel fue guardado en Gosén de las 10 plagas de Egipto, las cuales no les afectaron en nada. Entonces, no, la iglesia se identifica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se identifica con Enoc porque Enoc fue traspuesto, fue llevado, Dios lo quitó. Pero la iglesia no se puede identificar con Noé y su familia porque atravesaron el diluvio, que es lo que va a pasar con Israel. Tampoco podemos identificarnos cuando fueron guardados de las plagas en Egipto, porque Israel fue guardado en Gosén y no les llegó las plagas. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es la expulsión de Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. Antes de que las ciudades fueran destruidas, Génesis 19:1 al 26, a Lot incluso se le dijo que acelerara su huida porque el Señor no podría destruir la ciudad hasta que él se fuera. Vean qué interesante. Génesis 19:22 dice: pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Es lo mismo con la iglesia. Dios no va a empezar los juicios en esta tierra hasta que haya sacado a su iglesia y hasta que los tenga en un lugar seguro. Así que eso es un gran ejemplo de lo que es el arrebatamiento. Y luego está el ejemplo de Rahab, la ramera de Jericó, quien proporcionó refugio a los espías judíos que fueron enviados a explorar la ciudad. Ella los protegió porque les expresó su fe en Dios. Se nos dice en Josué capítulo 6, versículo 22 al 23, que Dios dispuso que ella y toda su familia fueran removidos de la ciudad antes de que fuera conquistada por Josué y su ejército. Dice
Josué capítulo 6, versículo 22, ahí lo tienen. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda la parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab y la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó allí entre los israelitas hasta hoy, por cuanto ascendió a los mensajeros, escondió, perdón, a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces ahí, eso es un ejemplo claro de también cómo la iglesia también será rescatada, quitada antes de empezar el juicio. Entonces estos ejemplos dejan claro ¿por qué nunca se nos dice que esperemos al anticristo en ninguna parte de la Biblia? Y tampoco se nos da instrucciones de cómo actuar durante su reinado. Más bien se nos dice que aguardemos a Jesucristo. Es a Él al que tenemos que esperar. Entonces, regresando al ejemplo o al evento de Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, en medio de ese silencio en el cielo, Juan ve a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y a quienes se les dieron 7 trompetas. Podemos recordar que a Gabriel y a Miguel se les describe como que están delante de Dios según los siguientes pasajes. Por ejemplo, Gabriel en Daniel 8:16, Miguel en Daniel 10:13, Miguel en Daniel 12:1 y Gabriel en Lucas 1:19. Parece que estos ángeles también son arcángeles, pues estaban en pie ante Dios, y esos ángeles van a ejecutar una serie de juicios terribles, los cuales son muy parecidos a las plagas que sufrió el pueblo de Egipto. De hecho, las trompetas siguen el patrón de las plagas de Egipto. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 12 lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahora, es importante tomar en cuenta que Dios avergonzó con las plagas de Egipto a todos los dioses de Egipto. Entonces eso lo podemos ver ahí en la siguiente representación. Ahí están todas las plagas, está la comparación con las trompetas, la comparación con las copas, que ya los veremos, y los juicios en donde se dieron, en este caso en la tierra. Entonces, por ejemplo, la plaga de Éxodo, la plaga de los piojos, avergonzó a Tot, dios de la magia, y a Escarbeo, dios escarabajo. También en Éxodo 9:3, las plagas del ganado avergonzaron a Ator, diosa vaca, y a Apis, dios toro. Entonces lo que estaba haciendo Dios era avergonzando a los dioses de ellos, que ellos no podían hacer nada ante ese poder que estaba estableciendo Dios sobre Egipto. Y por supuesto, ahí lo vemos también en las trompetas, Apocalipsis capítulo, en la primera trompeta, cae granizo, hielo mezclado con sangre, arrojados a la tierra, los árboles y el pasto verde son quemados. Y en las copas, que ya llegaremos ahí, se ve también úlceras malignas y pestilentes sobre los que tenían la marca de la bestia y adoran su imagen. Luego tenemos en las plagas, Éxodo 7:17, nos habla del agua del Nilo que fue cambiada a sangre. Eso avergonzó a Api, dios del río Nilo. Eso se compara con la segunda trompeta, que dice que 1/3 del mar se vuelve sangre, 1/3 de los seres vivos en el mar mueren y 1/3 de los barcos son destruidos. Y también se compara con la segunda copa, que el mar se vuelve sangre, todo lo que está en el mar se muere. Esto es un juicio sobre el mar. Luego el juicio sobre los ríos. Éxodo 8:2, la plaga de las ranas, que avergüenza a la diosa Heb, que es diosa rana. Las trompetas, la tercera trompeta, es 1/3 de las aguas se vuelven amargas, mucha gente se muere. Y la tercera copa, que son los ríos y las fuentes de agua, se vuelven sangre. Luego tenemos el juicio sobre los cielos, que son las plagas de moscas.
que avergüenza a Tab, creador del universo, la plaga de las langostas, que avergüenza a Min, dios protector de las cosechas, y al dios Serapis, protector de Egipto, y la plaga del granizo, que avergüenza al dios Respu, controlador de los relámpagos, y Top, dios del trueno, que también se compara con un tercio, la cuarta trompeta, que un tercio del día y de la noche está sin luz, y la cuarta copa, el sol quema a la gente con fuego. Entonces, miren cómo todo se va combinando y ya vamos viendo cómo será ese juicio de las copas. El siguiente. Ahí tenemos la plaga del sarpullido con úlceras, que avergüenza a Tot, Isis y Tab, dioses sanadores de Egipto. Se compara con la quinta trompeta, las langostas del abismo torturan a la humanidad por 5 meses. Y con la quinta copa, que el reino se cubre de tinieblas y los hombres se muerden sus lenguas de dolor. Ahí es un juicio sobre la humanidad. El juicio sobre los ejércitos. La plaga de la muerte de los primogénitos humilló a Faraón, a quien los egipcios consideraban un dios encarnado, y a Amón, dios de la vida. La sexta trompeta, un tercio de la humanidad muere por fuego, humo, azufre, es decir, la guerra. Y en la sexta copa, 3 espíritus malos, espíritus como de ranas, reúnen a los reyes de la tierra para la batalla en el gran día del Dios, de Dios, que será la batalla de Armagedón. Y tenemos la última, que es, si no me equivoco, que es las naciones en ira. Éxodo 10:21, la plaga de los 3 días de oscuridad, avergüenza a Aten, Ra, dios sol, y Horus, también considerado dios solar. Y la séptima trompeta, que es el fin de la era, el tiempo del juicio, relámpagos, truenos, terremotos y granizo. Y también la séptima copa, terremoto, granizo mezclado con fuego. Esto es ira sobre las naciones. ¿Ok? Y vamos a ir a la siguiente. ¿Ok? Ya ahí estamos en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2, que nos menciona los 7 ángeles de pie ante Dios y las 7 trompetas. Hay que resaltar que tanto los ángeles y las trompetas están vinculados a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, también se nos habla ahora del humo del incienso. Como en el libro y el Cordero de Apocalipsis 5:8, en donde las copas de oro llenas de oro son las oraciones de los santos, las oraciones de los santos son una de las claves para el cumplimiento del plan de Dios, como está establecido en el Salmo 141:2, que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y es aquí donde ahora inician las 7 trompetas. Ahora vamos a ese evento que sigue, al evento número 10, dentro del periodo de los 7 años de tribulación. ¿Ok? La siguiente. Y ahí estamos, ese es el evento número 10. Ahí arrancamos con las trompetas. Y el siguiente, vemos ahí el juicio de la primera trompeta, Apocalipsis 8:7, produce que un tercio de todos los árboles, unos 200 millones aproximadamente, y pastos verdes sean quemados por el granizo, el fuego y la sangre echada sobre la tierra. O sea, los juicios de este sonido de trompeta son sobre la vegetación de la tierra. Entonces vamos a la lectura. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían los 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vamos al verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo,
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellas y no hubiese luz en la tierra parte del día y asimismo de la noche. Verso 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros ataques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Así que el anuncio de las 7 trompetas hace alusión a la toma del trono de un rey. Y si el rey de reyes es quien está pronto a tomar su reino, entonces aquí comienza a sonar las 7 trompetas para que al final nuestro gran rey Jesucristo tome el reino. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, Juan oyó una voz como una trompeta. Así que las 7 trompetas deben entenderse como la voz de Dios. La trompeta se hace sonar para llamar la atención a aquellos que están a una distancia como para oírla. Así que las 7 trompetas deben ser consideradas como la voz de Dios. Advierten al mundo que Dios es santo y juzgará al hombre por su pecado. Es un llamado al arrepentimiento. Esta primera trompeta nos recuerda el pronóstico que han hecho en los últimos años los científicos con respecto al cambio climático. Por eso, al mencionar la tercera parte de los árboles, nos indica que será un acontecimiento nunca antes visto. Esto nos lleva al evento número 11, dentro del periodo de los 7 años de tribulación. Ahí estamos en el punto 11. Y en el siguiente, el evento 11 nos habla del juicio de la segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8, 9. Dice que ve una gran montaña de azufre que cae al mar y destruye un tercio del mar y todas las criaturas vivas que hay en el océano, con un tercio de las flotas mercantiles. La creación sufre por causa del pecado. Es posible que esta montaña que cae al mar, es posible que venga desde el exterior, o sea, desde el espacio. Así que podría ser un asteroide y según los científicos esto será inminente en algún momento. Eso va a suceder. Otra teoría indica que puede ser un volcán que hará erupción provocando grandes olas. El evento número 12, dentro del periodo de los 7 años de tribulación, nos habla del juicio, el que sigue, el juicio de la tercera trompeta. Apocalipsis 8, 10 al 11. Esta trompeta causa que una gran estrella, algunos dicen que es un meteorito, llamado ajenjo, o sea, amargo, caiga en las fuentes de las aguas y un tercio de los ríos se vuelvan amargos, lo que produce la muerte de millones de personas. Aquí tenemos que recordar que estamos en el fin de la primera parte, o sea, 3 años y medio de la gran tribulación. Hay quienes piensan que esta estrella pudiera ser una bomba nuclear o cápsula espacial cargada de veneno, otros que será un cometa que con su masa gaseosa envenenaría las aguas del mar. Según los científicos de la NASA, hay más de 100,000 asteroides viajando en nuestro sistema solar a velocidades que van a más de 50,000 kilómetros por hora. Al final, Dios es quien sabrá cuál recurso va a usar, pero lo importante aquí es que Juan solo está siendo testigo de lo que sucederá en el futuro profético. Luego tenemos el evento número 13. Evento número 13, dentro del periodo de los 7 años de tribulación, y nos habla del juicio de la cuarta trompeta. Apocalipsis 8:12. Produce la disminución de un tercio del sol, la luna y las estrellas, lo cual prolonga la oscuridad de la noche. No habrá luz durante la tercera parte del día y de la noche. Los días serán más cortos y las noches serán más largas. Habrá frío y calores repentinos, descomposición del ambiente,
Todo esto muestra la gracia y misericordia de Dios para dar oportunidad de que el hombre se arrepienta. Ahora, escuchen este dato. En el año 1883 se dio la explosión del volcán Krakatoa entre la isla de Java y Sumatra. Esta es quizás la señal material más impresionante que nos anuncia la llegada del cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. En la noche del 26 al 27 de agosto de 1883, la más violenta explosión volcánica registrada en los anales de la historia destruyó la isla donde se asentaba el volcán. La nube de gases, polvo y vapor que desprendió violentamente la erupción se proyectó a 27 kilómetros de altura. La nube de polvo emitida por el volcán cubrió el sol durante más de un día y después la luna pareció teñirse de rojo parecido al color de la sangre. Durante 3 o 4 días más, los observadores en todo el globo reportaron coloraciones brillantes en el amanecer y el atardecer debido a las refracciones de luz solar en las partículas suspendidas producto de la explosión. Ahora, para el año 2020, el viernes exactamente 10 de abril, se dio la erupción del volcán Anat Krakatoa, que en español se lee como el hijo de Krakatoa. Este envió una explosión de lava y cenizas hasta 500 metros de altura y según informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, otros 15 volcanes presentaron actividad intermitente, o sea, se activaron, y otros 5 más con erupciones en toda la extensión del anillo de fuego del Pacífico. Todo esto está despertando y vislumbrando lo que acontecerá durante los días de la gran tribulación. Solo como un ejemplo de lo que viene en la gran tribulación. Luego tenemos el evento número 14 dentro del periodo de los 7 años de tribulación y este es el tercer paréntesis. Aquí ya entramos a un paréntesis. Apocalipsis capítulo 8 versículo 13 nos habla de un ángel especial que vuela alrededor de la tierra advirtiendo que vienen juicios aún peores. Los tres aquí se intercala el tercer paréntesis. Dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 13, mírenlo ahí. Dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Ahora, los primeros juicios de las primeras trompetas fueron espantosos, pero los últimos son peores. Por esta razón, los 3 ayes, algo así como una advertencia misericordiosa de Dios, llamando siempre al arrepentimiento. Ahora, el profeta Jeremías profetizó ese día en el capítulo 46, en el versículo 10, que dice lo siguiente: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Y ya mencionaremos más adelante la importancia del río Éufrates. Entonces, como resumen, podemos decir que una de las grandes características de los juicios de las 7 trompetas es el fuego. Primera trompeta, vemos que vino granizo y fuego mezclado con sangre. La segunda trompeta, algo como una montaña grande ardiendo en fuego, fue arrojada al mar. La tercera trompeta, una gran estrella ardiendo como una antorcha. La cuarta trompeta, la tercera parte del sol, es herida. Quinta trompeta, subió humo del pozo como humo de un gran horno. La sexta trompeta, una tercera parte de la humanidad muerta por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de su boca. Entonces, no importa cómo lo queramos ver,
los juicios que caerán sobre la tierra son inmensamente terribles. Por eso damos gracias y debemos siempre dar gracias a Dios que la iglesia, que todos nosotros, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras vidas, como dice Romanos 19, no estaremos en esta tierra durante ese tiempo. Eso es una gran bendición. Así que vamos a ir entonces al resumen de todo esto que hemos visto para entrar al siguiente capítulo. Entonces, estudiamos el primer paréntesis donde comentamos sobre los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, y mencionamos a la multitud vestida de ropas blancas, que son aquellos que salieron de la gran tribulación y que ahora están delante del trono. Así es, entramos después al séptimo sello, que es el último de esta serie de juicios de los sellos, y este último sello nos abre otra serie de juicios que son las 7 trompetas. Antes de entrar a las 7 trompetas, analizamos el segundo paréntesis, donde se nos menciona la media hora de silencio en el cielo por causa de lo terrible que viene. También analizamos un resumen de las 10 plagas de Egipto y cómo estas se repiten tanto en los juicios de las trompetas como en los juicios de las copas. Y por último, analizamos la primera trompeta donde la tierra es afectada, la segunda trompeta donde el mar es afectado, la tercera trompeta que afecta a los ríos, la cuarta trompeta que afecta a los cielos. Luego estudiamos el tercer paréntesis donde se mencionan los 3 ayes que anuncia, esos 3 ayes anuncian que lo peor está por venir, y ahora continuamos con el resto de los juicios de las trompetas. Entonces vamos al evento número 15. El evento número 15 dentro de los 7 años de tribulación. Y aquí estamos ahora en Apocalipsis capítulo 9 y vamos al versículo 1 que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio, oiga esto, vamos a regresar. El quinto ángel tocó la trompeta. Vamos a la quinta trompeta. Dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Sabemos que hay un abismo donde hay demonios que están ahí todavía atrapados, que fueron encarcelados ahí en ese lugar. Por eso en aquel día cuando el endemoniado gadareno, el Señor iba a reprender a todos esos demonios que estaban dentro, que eran una legión, los demonios clamaban y les decían al Señor: no nos envíes al abismo, porque el abismo es un lugar de donde no se puede salir solo con el permiso que Dios dé. Entonces no pueden salir, por eso no querían ir. Entonces dice el verso 2: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, que ese abismo durante la gran tribulación se va a abrir. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, o sea, demonios, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, estos van a salir a atormentar a aquellos, a muchos de los que vimos en aquella profecía donde se están viendo delante del trono, aquella multitud. Bueno, estos van a salir a atormentarlos, van a salir a atacarlos. Verso 5 dice: y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Oiga, esto de que los atormentasen 5 meses nos indica que Dios tiene control de todo durante la gran tribulación. 5 meses son 5 meses. En el punto al cumplirse el quinto mes, otra vez todos para el abismo. No los va a permitir, no les va a permitir seguir más a esos demonios del abismo. Entonces dice: y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Hay quienes dicen que estos son, que lo que Juan estaba viendo eran helicópteros de guerra que estaban, ¿verdad? Pero eh, están hablando de millones de demonios que van a ir a atacar a la gente. Así que, bueno, habría que ver cómo se puede analizar eso de esa manera, pero son demonios. Verso 8. Luis. Sí, quería dar un aporte pequeño de que qué paradoja que en ese momento, con las aguas convirtiéndose en amargas, convirtiéndose en sangre, muriendo los peces, muriendo la vegetación, cualquiera normalmente diría, pucha, necesito socorro, ayuda, ayúdeme, como sea. Y ellos van a tener la palabra de Dios ahí, y en la palabra está escrito todo, pero ya el Espíritu Santo no está para darles ese tipo de revelación. Entonces, lo paradójico es que van a buscar ayuda y la van a tener ahí y no la van a encontrar. Exactamente, porque analizamos la vez pasada que el Espíritu Santo va a estar presente como lo estuvo en el Antiguo Testamento. Sobre el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solo sobre Genial. reyes, profetas y sacerdotes. Ahora Ujú, va a estar sobre los dos testigos, los 144,000, pero ya no sobre toda carne, ya no, ujú. como actualmente. Entonces, de verdad que el que se convierte de verdad, ese está realmente, va a amar al Señor de verdad. O sea, va a ser muy, muy real. Así que muy interesante. Y verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. No, 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 aquí no se está mencionando a Satanás, sino que ahí se está mencionando a otro demonio que en hebreo se conoce como Abadón y en griego como Apolión. O sea, acuérdense que cuando Satanás cae, cae es arrojado del cielo, que conquista a una gran parte de los ángeles del cielo, ahí venían de diferentes rangos. Posiblemente este demonio que dice que lo tienen por rey en el abismo, posiblemente era uno de esos de gran rango, que es tan malo, que Dios lo ha guardado ahí en el abismo. No le permitió salir. Y todavía está ahí, está junto con todos estos demonios, están en el abismo, están atados, pero le permitirá salir, le va a permitir salir durante la gran tribulación. Así que imagínense qué terrible es eso. Verso 12. El primer ay pasó. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora habla de 4 ángeles que están ahí también atados. Por eso se dice que toda esa área del Éufrates, toda esa área de Irán, de Irak, toda esa área está llena de demonios. Hay principados. Por eso cuando se dice que el príncipe de Persia vino a querer evitar que viniera la respuesta a Daniel que estaba orando, ese príncipe de Persia está en esa área. Todo eso de Irak, que era como era conocido antes como Persia, toda esa área está llena de demonios. Por eso siempre ha habido tanto conflicto, guerra, siempre ahí. Y de hecho, leía por ahí que posiblemente como por esa área estaba el, el jardín del Edén, ellos quisieron quedarse ahí como en señal de victoria de que ahí pudieron hacer caer a la raza humana a través de Adán y Eva. Y por esa razón es que posiblemente están concentrados, pero todo eso va a ser vencido, ¿verdad? Y dice el verso 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. Oiga, esos 4 ángeles que están en el río Éufrates están preparados para la hora, día, mes y año. O sea,
Otra vez, Dios tiene todo bajo control. No es que van a ver que salieron, no es que de casualidad, vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Dios los tiene establecido para la hora. Así, para que nos quede claro, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice Juan, yo oí su número, 200 millones. Ahora, hay quienes dicen que estos 200 millones pueden ser representados por un gran ejército que se va a unir para después ir a destruir a Israel. Eso lo vamos a ver cuando estemos allá en la guerra de Armagedón. Y si usted suma los diferentes ejércitos que hay, por ejemplo, Corea del Norte y China comunista y países musulmanes, si usted suma todos esos ejércitos, perfectamente da 200 millones perfectamente que van a irse en contra de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues, oiga esto, tercera parte, tercera parte de los hombres. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora vamos al verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Oiga esto, después de todo lo que acabamos de leer, dice, ni aún así se arrepintieron. Pau. Ya. La trompeta anterior, que era la de los escorpiones que salen y Apolión y Abaón, Ajá, ajá. eso es para tormento, pero ahí no pueden morir, ¿verdad? Y después viene esta otra y aquí ya es donde van a haber muerte y van a Ahí sí, matar a todas estas personas. Ah, exactamente. ah. Ahí sí mueren. Acuérdate que muchos van a buscar ahí, que dice que buscarán morir y no podrán, pero después ya ese es un tormento terrible. Es un tormento terrible, terrible, terrible. Dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, en ese tiempo, todavía en ese tiempo, va a haber, o sea, va a haber una religión que va a estar todavía impulsando a la gente que vaya, que le pida, y claro, y eso va a estar más bien desatando más demonios. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron de nada. Vamos al punto 15. Dice, aquí nos habla de la quinta trompeta que introduce odiosas criaturas demoníacas, tales como escorpiones y langostas, sacadas del insondable abismo, que incapaces de matar hombres, los torturan tan atrozmente que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. La quinta trompeta, Apocalipsis 9:12, introduce el primer ay. Entonces, vamos ahora a Apocalipsis 9:1. Entonces se menciona, bueno, ahí en la anterior vemos ahí el abismo abriéndose y saliendo Apolión y todos los demonios. Vemos a la derecha ya, como detrás de las alas del demonio, ahí vemos a todos los ejércitos que vienen en camino. O sea, es todo un desastre. Apocalipsis 9:1 entonces nos habla de la estrella que cae del cielo. Por los versículos que hablan de esta trompeta, está bien claro que esta no es una estrella literal, ni un meteoro, ni un cometa, sino un ser inteligente que cae del cielo a la tierra. Esta estrella o ser es algo espiritual,
lo podemos, se puede buscar la referencia en Apocalipsis 21, Lucas 8:31, Segunda de Pedro 2:4, Judas 6. Y hay distintas opiniones con relación a quién es este personaje. Unos creen que es Satanás y citan su caída en textos como Isaías 14:12, Lucas 10:18. Otros creen que es un ayudante de Satanás de alto rango, según Efesios 6:12. Y algunos otros creen que es un ángel de Dios, comisionado y dotado por él, y que descendió del cielo velozmente para cumplir su encomienda. Y la otra teoría habla de que ese personaje es Jesús, basados en el siguiente pasaje: tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Apocalipsis 1:18. Pero parece ser inconsistente con la armonía bíblica, que el Señor le entregue las llaves del abismo a Satanás, jefe de los demonios. La opinión que más concuerda entonces con la Biblia es la que dice que es un ángel comisionado para abrir el pozo del abismo, y esto queda confirmado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, donde se nos menciona que un ángel vendrá y va a encadenar a Satanás y lo llevará al abismo durante 1000 años. Recordemos que los ángeles son llamados también estrellas en Job capítulo 38, versículo 13. Luego tenemos Apocalipsis 9:2, que dice que se abre el pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como de un gran humo que oscureció el sol y el aire. Del humo salieron langostas sobre la tierra. La palabra abismo se menciona en Apocalipsis 7 veces. En todos los casos, el abismo está relacionado con los demonios y Satanás. Y el abismo es la cárcel de máxima seguridad, las prisiones de oscuridad de los ángeles caídos, como está escrito en 2 de Pedro 2:4 o como está escrito en Judas versículo 6. Y también es la cárcel de los demonios, como está establecido en Lucas 8:31. Luego tenemos Apocalipsis 9:2, que dice que las langostas, o nos hablan de las langostas que salen de la tierra. Estas langostas no son los insectos llamados saltamontes que mastican y destruyen la vegetación, tampoco son los crustáceos marinos llamados langostas. Esto nunca se había visto. Estos demonios salen a atormentar y los comandaba un demonio, seguramente de mayor rango que el mismo Satanás, y se menciona como el destructor en Apocalipsis 9:11. Dice Apocalipsis 9:11, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Los demonios horribles de Apocalipsis capítulo 9 son descritos así, de esta manera. Ahí los vemos. Semejantes a caballos preparados para la guerra. O sea, una muestra de la diabólica locura por atacar y destruir. Dice también que en las cabezas tenían como coronas de oro. Es una señal de su ambición de poder. Dice que sus caras eran caras humanas. Esta es su, en su preferida y engañosa táctica de presentarse y conducirse siempre como humanos. Por eso les gusta tanto buscar personas para poseerlas, porque siempre quieren tener esa forma humana. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Esto es símbolo de la ceguera del hombre por la belleza y representada en la seducción del cabello y de lo que sucedió en el huerto del Edén. Sus dientes eran como de leones. Habla de fuerza brutal, agresividad y voracidad. Tenían corazas como corazas de hierro, así que todo intento humano, conjuro o exorcismo en contra de ellos por parte de los parapsicólogos, medios, brujos, hechiceros que hayan en ese tiempo, simplemente será inútil. De todas maneras, sería el mismo diablo sacando al diablo, así que no va a tener ningún poder sobre ellos. Ahora, dice que el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto significa que será
un ataque rápido, una batalla campal contra la humanidad. Dice también que tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. La referencia es a sus punzantes armas, que producen un dolor incomparable. Todas estas descripciones nos hablan del gran alcance que tienen estos demonios para hacer sufrir a la humanidad. Luego dice también que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa de lo profundo del abismo, y en griego es Apolión, que significa que viene del dios griego Apolo. Esto, o este par de demonios, obedecen las órdenes de su jefe, que es el destructor. Entonces la Biblia nos declara que hay varias clases de demonios. Hay demonios que están en el infierno esperando ser llamados, como lo dice 2 de Pedro 2:4. Otros están en el pozo del abismo, como lo dice Judas 6. Y los que están habitando en los aires, como dice Efesios 6:12. Entonces estos demonios podrán hacer daño solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por último, en esta lista dice que atormentan a las personas. Estas odiosas criaturas demoníacas, tales como escorpiones y langostas sacadas del insondable abismo, son incapaces de matar hombres. Los torturan tan atrozmente que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Hoy en día, la gente, jóvenes, adultos y hasta niños, hemos escuchado que buscan suicidarse, quitarse la vida, y es uno de los temas más tristes realmente que podemos escuchar. Pero en aquellos días, los hombres en vano intentarán suicidarse, tomarán veneno, pero lo van a vomitar, no lo van a digerir, se inyectarán fuertes dosis de drogas, pero todo va a seguir igual, se lanzarán desde altos edificios, pero al llegar al pavimento quedan ilesos, se levantan como si nada, posiblemente intentarán disparar sus armas en sus frentes, pero sin resultados. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, nos dice que el primer ay pasó, he aquí viene aún 2 ay después de este. El primer ay, o sea, la quinta trompeta que analizamos, trae legiones de demonios sobre la tierra para atormentar a los humanos. Podemos entonces solo imaginar en este punto lo que podrán traer los siguientes 2 ay. Definitivamente debemos estar agradecidos con Dios por habernos enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y librarnos de esta espantosa experiencia que tendrán que vivir los habitantes en el tiempo de la gran tribulación. Eso va a ser algo totalmente terrible. Entonces, déjeme ver, vamos a ver el siguiente tema para ya quedar ahí para la siguiente semana. Entonces, el evento número 16, dentro del periodo de los 7 años de tribulación, nos habla de la sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13 al 21. Dime, Pau. Sí, me voy a adelantar, que habla de que no van a, estos langostas no van a atormentar a los que tienen el sello del Señor o de Dios, no. Ajá. Esos son los 144,000, los judíos, o son ellos, ¿verdad? Los que tienen el sello, exactamente. Son los que están sellados por el sello de Dios, exactamente. Sí, porque cuando la Biblia nos habla de la salvación de esa gran multitud, no se nos dice en ningún momento que son sellados, solo se dice que son salvos, tienen que dar su vida, eso sí, para poder ser salvos tienen que dar su vida, pero los 144,000, esos ya están sellados, o sea, esos tienen poder del Espíritu Santo para ir por todas partes, y por supuesto estos van a intentar, pero no van a poder hacerles nada. Claros. Sí, señor. Ok. Entonces vamos al juicio de la sexta trompeta. Dice, introduce 200 millones de jinetes, ángeles de muerte, espíritus demoníacos
que comandan las fuerzas de guerra que matan otro tercio de la gente. Esto ocurrirá en la primera parte de la tribulación. Los exterminados son los que no han aceptado la marca de la bestia y son considerados incorregibles. Los santos martirizados durante la tribulación no son parte de la iglesia, ya se lo mencionamos. Apocalipsis 7:14 son definidos como los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sexta trompeta introduce el segundo ay descrito en Apocalipsis 11:14. Si vamos viendo en este análisis hilativo que estamos haciendo de todo el Apocalipsis, nos damos cuenta que definitivamente aquellos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, cada vez van perdiendo más su tesis, la van perdiendo, porque vemos cómo a medida que avanzamos, definitivamente la iglesia no está. Perfectamente aquí podría decir, los demonios salieron para atacar a la iglesia y buscaban atormentar solo a la iglesia. Y la pregunta que podríamos hacer, ¿por qué Jesús menciona tanto el nombre iglesia, 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 iglesia en los primeros capítulos de Apocalipsis, capítulo 1, 2, 3 y 4? ¿Por qué menciona tanto iglesia? ¿Y por qué del capítulo 5 en adelante ya no se menciona la iglesia? Si la iglesia estuviera, ¿cuál es el motivo de no mencionarla? Entonces, no hay manera de decir que van a ser arrebatados a la mitad, ni menos al final. O sea, no hay manera de decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces, cuando el sexto ángel tocó la trompeta, Juan oyó la voz de Jesús que procedía del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos son ángeles buenos. Estos no son ángeles buenos, no están atados, son ángeles caídos de alto rango que están ahí, atrapados, atados hasta el tiempo que el Señor lo diga. El río Éufrates era uno de los ríos que bordeaba el huerto del Edén, donde tuvieron lugar los primeros ataques de Satanás y sus demonios contra la raza humana. En esa área fue donde los demonios enseñaron y enfurecieron a Caín para matar a su hermano Abel. En esa región fue donde Nimrod edificó la Torre de Babel y allí surgió Babilonia, cuna del paganismo y del humanismo o endiosamiento del hombre. En esa región, esos fuertes demonios fueron atados para ser sueltos a la hora, día, mes y año, escogido a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y esa fecha está determinada por Dios. Entonces, un dato interesante con respecto a las trompetas es que en las escrituras las trompetas son usadas en diferentes ocasiones, entre ellas para anunciar la venida de Dios al monte Sinaí, como está en Éxodo 19:16, para anunciar la corrupción, la coronación del rey, como en el caso de Salomón, en 1 Reyes 1:34, para anunciar la victoria de una batalla, 1 Samuel 13:3, se usaron cuando los israelitas entraron en Jericó, Josué capítulo 6, se usará para anunciar la segunda venida de Cristo, 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Se usa para anunciar el día de Jehová, Joel capítulo 2, versículo 1. Se tocaba trompeta para reunir a la gente para que el campamento avanzara, Números capítulo 10, versículo 2. También se usaba para la dedicación del templo, segunda de Crónicas 5:12, para anunciar el día de propiciación, Levíticos 25:9, y los días de fiestas, según Números 10:10, para anunciar el comienzo de una batalla, Números 10:9, para anunciar la llegada del arca del pacto a Jerusalén, primera de Crónicas 15:24, para anunciar el desastre luego del pecado, Isaías 58:1. Y por último, la voz del Señor es como sonido de trompeta, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Entonces, algo que llama la atención es que después de la aparición de todos estos millones de demonios y de sus ataques por medio de las diferentes plagas, Juan nos dice en Apocalipsis 9, 20, 21 lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, de las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni ver, ni andar. Es lo mismo que vemos hoy en día. En los años 2020 y 2021, 2021, todos los que estamos aquí vivimos una pandemia donde el coronavirus provocó que el mundo entero viviera días difíciles, donde vimos a millones morir. Cuando esta pandemia dio inicio a principios del año 2020, podíamos ver a muchos buscando de Dios, buscando respuestas en la iglesia, en la Biblia y algunos hasta arrepintiéndose. Pero así como sucederá en Apocalipsis 9:20, cuando las cosas vuelven a la calma, lo pudimos ver nosotros, fuimos testigos de cómo otra vez la gente le dio la espalda a Dios y a su palabra, regresando al pecado de sus vidas o simplemente cerrando sus sentidos a los principios bíblicos y ocupándose simplemente de las cosas vanas. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, en la Nueva Versión Internacional, por cierto, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla o el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que no es extraño que la gente, a pesar de que los demonios los quieran matar durante ese tiempo, aún así no se arrepentirá. Ahora, recordemos que el Espíritu Santo durante la gran tribulación no será residente como lo fue durante la dispensación eclesiástica, cuando era derramado sobre toda la carne, sobre toda carne, o sea, sobre todos aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas, sino que durante la gran tribulación el Espíritu Santo será operante, como lo fue en el Antiguo Testamento, así que solo vendrá o será derramado sobre los que Dios decida llenar con su poder. Y tenemos como ejemplo a los 144,000 y a los 2 testigos, que marcan la diferencia de la gente que va a haber en ese tiempo. Así que para el próximo martes vamos a entrar al cuarto paréntesis. El cuarto paréntesis que va a ser el análisis del ángel fuerte y ahí continuar entonces ahora con el capítulo 10 y enrumbarnos al capítulo 11, donde ya estaremos hablando de los 2 testigos, exactamente a la mitad de la gran tribulación, para después unirnos a lo que serán las siete copas de la ira de Dios. Así que cada vez se va poniendo esto más interesante, y lo que más me gusta de todo esto es que esto es mucha teoría de lo que no veremos, gracias a Dios. Veremos principios, vamos a ver principios porque estamos viendo muchos principios de dolores los vamos a ver, y puede ser, aunque no sepamos quién va a ser el anticristo, puede ser que ya lo hayamos visto, puede ser que ya lo hayamos hasta escuchado, y no sabemos ahora cuál será el falso profeta que viene, ¿verdad? Tienen que ahora reunirse el cónclave y ver quién va a ser ese próximo falso profeta, ¿verdad? Que definitivamente lo marca el Apocalipsis, lo marca exactamente como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y lo vamos a ver porque lo habla clarito, 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 sin dejar mucho a la imaginación. Así que estamos en tiempos muy interesantes.